Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Iniciamos la exposición de trabajos científicos en la sala 5 del 32º Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina. Mi nombre es Mariana, voy a moderar esta charla y esta exposición de trabajo. En esta oportunidad vamos a presentar el trabajo titulado Efectos de la pandemia por coronavirus en los hábitos alimentarios en adolescentes de 13 a 16 años de Resistencia Chaco y Corrientes Capital. Los autores son Benítez Gisele, Locatelli Rocío, Escota Ana y como director, doctora Jerometa Rosana. El jurado que nos va a evaluar va a ser Martín Donato. Bueno, la exposición va a ser de 10 minutos y luego el jurado tendrá también 10 minutos para hacer alguna pregunta, observación, cualquier comentario. Cuando estén listos pueden compartir pantalla e iniciar la exposición. Hola, buenas tardes. Ahí se me escucha bien, se está viendo la presentación. Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Giselle Benítez. Voy a estar presentando el trabajo de efectos de la pandemia por coronavirus en los hábitos alimentarios en adolescentes de 13 y 16 años en la ciudad de Resistencia Chaco y Corrientes Capital. Mis compañeras en este trabajo fueron Locatelli Rocío y Ana Marina Escota, y nuestra directora, la doctora Rosana Jerometa. Bueno, en primer lugar vamos a hacer una pequeña introducción. Ni bien arrancando la pandemia, el Comité Permanente de Nutrición de las Naciones Unidas sacó un informe mostrándonos que todas las conductas alimentarias en todo el mundo se vieron afectadas por los acontecimientos de pandemia y todas las medidas que se tomaron para mitigar los contagios. En el QR que aparece en la presentación pueden ir directamente hacia esta publicación. Si a esa situación de pandemia le sumamos la adolescencia, que bueno, es una etapa de cambios biológicos, sociales, psicológicos, podemos pensar que esto los expone a una mayor vulnerabilidad para tener conductas alimentarias no saludables. Dentro de estas conductas alimentarias no saludables encontramos estas que se encuentran mencionadas en la presentación. En cuanto a los objetivos de este estudio, nos propusimos analizar las conductas alimentarias de los adolescentes, analizar los cambios que tuvieron esas conductas alimentarias en el periodo de aislamiento y también ver cómo el nivel socioeconómico pudo llegar o influenciar estos cambios en los adolescentes. Los materiales y métodos están descritos en la presentación y algo también a tener en cuenta es el instrumento de recolección de datos que se utilizó, que fue una encuesta que se hizo ad hoc para este trabajo, en donde se tuvo en cuenta preguntas del cuestionario del Food Choice Questionary y también del cuestionario de prevención de enfermedades en adolescentes. Este cuestionario que se armó, digamos, fue evaluado por 3 expertos de nuestra casa de estudios. Bueno, y los resultados fueron analizados por el IBM SPS Statistic 21.
Para hablar un poco de las variables que tuvimos en cuenta, el cuestionario estaba basado, digamos, en un periodo antes de la pandemia y un periodo durante el aislamiento, en donde se evaluaron las mismas variables. Bueno, en primer lugar, la edad, el sexo de los y las adolescentes, el tiempo que pasaban frente a las pantallas, los alimentos que decidían consumir, así fuesen los denominados comida chatarra o frutas y verduras, el nivel socioeconómico o en realidad si el precio era algo importante para ellos a la hora de elegir un alimento, y por otro lado, en un apartado de preguntas aisladas, cuán importante era para ellos la selección de alimentos en cuanto a el etiquetado y qué factores tomaban, digamos, para elegir estos alimentos. Ahora sí, pasando a los resultados, en un primer momento, bueno, tuvimos una muestra no probabilística por conveniencia, que quedó conformada en una primer corte por 121 respuestas, y la media de edad de los encuestados fue de 16 años, con una desviación estándar de 1,2 más o menos, y la mayoría fueron de sexo femenino. Ahora, en cuanto, en las tablas están resaltados por ahí lo que voy a ir señalando, los alimentos que podían acceder los adolescentes antes de la pandemia y en el periodo de aislamiento, podemos ver que antes de la pandemia podían acceder a alimentos variados, mientras que durante el periodo del aislamiento esto cambió y se incrementó la cantidad de adolescentes que solamente podían acceder a los alimentos más económicos. En cuanto al factor de selección, también el precio fue algo importante, porque antes de la pandemia los adolescentes elegían según el sabor de los alimentos y durante el periodo de aislamiento eligieron el precio como el principal factor a la hora de elegir los alimentos. También se preguntó acerca de la preparación de estos alimentos y pudimos ver que si bien las madres son las que siempre preparan los alimentos, hubo un incentivo de que durante el periodo de aislamiento ellos mismos preparar su propia comida. En cuanto a la distribución de alimentos durante el día, pudimos observar que antes del aislamiento la mayoría de los adolescentes tenía 4 comidas al día, que se incrementó a una comida más, es decir, 5 comidas al día durante el periodo del aislamiento. Y el uso de pantallas también se vio incrementado en cuanto al periodo de aislamiento comparado con lo que se podía observar anteriormente. En cuanto al tipo de alimentos que consumían los y las adolescentes, tenemos los alimentos fritos, las golosinas, la comida rápida y las bebidas azucaradas. Las frutas y verduras las dejamos por ahora en un lugar aparte, pero estos alimentos que podrían considerarse no saludables, si bien nosotros en un primer momento nos esperábamos ver incrementados el consumo de estos alimentos, pudimos ver que descendió el consumo de estos alimentos durante el periodo de aislamiento. Pero podemos contrastar con lo que pasó con el consumo de frutas y verduras, que se mantuvo en el mismo rango. Entonces, descendieron el consumo de lo que se podría definir como alimentos no saludables, y el de consumo de frutas y verduras, que podríamos definir como alimentos saludables, se mantuvo en un mismo rango. En cuanto al consumo de alimentos fuera de la casa, esto es importante resaltar que los encuestados eran estudiantes de entre el segundo y el cuarto año de la escuela secundaria, y también muchos obtenían, digamos, sus alimentos de merenderos que estaban cerrados durante el periodo de aislamiento. Entonces, el consumo de aislamiento, el consumo de alimentos dentro de los hogares se vio muy incrementado durante el periodo de aislamiento. Ahora pasamos a preguntas que fueron aisladas, que no se hicieron la comparación, pero eran más que nada para evaluar la conducta alimentaria de los y las adolescentes. En cuanto a la bebida elegida por los adolescentes, la de mayor consumo fue el agua,
pero si vamos a los snacks elegidos entre las comidas, vemos que tienen una gran selección las galletitas y los panificados, que podría ser no saludable a la hora de lo que se denominaría el picoteo entre las comidas. En cuanto a la lectura de las etiquetas, el 66,9% de los encuestados no lee las etiquetas de los alimentos, y de ese porcentaje total, el 55,4% no las lee porque no las entiende, pero le gustaría poder entenderlas. Y un 40,5% no las lee porque no les interesa. Y en cuanto a la conducta alimentaria, pudimos observar que si bien la moda entre los adolescentes es que pueden dejar de comer sin problema, si vemos la tabla, hay mucha variación y hay un gran porcentaje que cuando se siente satisfecho, sigue comiendo y se siente mal al hacerlo. Y a la hora de preguntarles a los adolescentes si consideran que deben mejorar su alimentación y qué necesitan para mejorar su alimentación, la mayoría respondió que necesitan de un compromiso personal para poder mejorar su alimentación. Así que en conclusión, generamos evidencia sobre que las medidas de cuarentena realmente cambian los patrones de alimentación en los y las adolescentes, por lo que nos parece importante seguir trabajando en este estudio para mejorar la muestra, para mejorar el estudio, y así poder trabajar luego en promover promover prevención primaria para que los hábitos de los adolescentes puedan, o ellos puedan beneficiarse, digamos, de la educación y conocer cómo alimentarse. Ahí presento la bibliografía del estudio y si tienen algunas preguntas. Muchas gracias. Bueno, Giselle, muy interesante el estudio. Primero, felicitarlas por haber trabajado, por haber tenido la inquietud de realizar un trabajo de investigación de este tipo de epidemiológico en el contexto que nos ha tocado vivir. No es fácil hacerlo para los estudiantes de medicina en la presencialidad y por supuesto es mucho más difícil en estas circunstancias. Así que primero mis felicitaciones por eso. No es un tema que digamos, en el que yo sea especialista, pero me surgen algunas preguntas. El tema es muy interesante. Más allá de la pandemia, la alimentación en la adolescencia es un tema de relevancia. El sobrepeso en los niños y en los adolescentes es una pandemia, ¿no? Es una nueva pandemia. Ustedes tuvieron imagino que sí, compararon los resultados de su trabajo en otros países. La discusión no estaba en la presentación, pero está descrita, digamos, en el trabajo. Lo que pudimos observar, por ejemplo, en estudios realizados en Europa, fue que los adolescentes tenían, en un estudio muy parecido, tenían de igual medida este incentivo por preparar ellos sus propios alimentos a la hora de consumirlos, pero que podían acceder a los alimentos que ellos quisieran. Sin embargo, lo contrastante con nuestros estudios fue que bueno, la mayoría de los y las adolescentes encuestadas eran de barrios y escuelas de los barrios de Resistencia y de Corrientes, y muchos se alimentan en el colegio o en merenderos. Nosotros, bueno, esos merenderos en ese momento estaban cerrados, y las encuestas se mandaron a maestras o profesoras de los cursos que tienen esos rangos de edad. Entonces los chicos pudieron responder a través de esa vía.
pero algo que también hay un estudio que está nombrado en la discusión, en donde muestra, digamos, es un estudio de la Argentina, que mucha de la población accede a los alimentos a través de los merenderos o de los colegios, entonces por ahí se ve más limitado el rango de alimentos que pueden consumir. Y eso por ahí podría ser un sesgo dentro del estudio, porque en realidad ellos no siempre eligieron que consumir. Y por otro lado, lo que vimos o que pudimos observar dentro de el consumo de los alimentos no saludables, como los fritos, las golosinas, las gaseosas, es que ellos yendo al colegio tienen acceso a un kiosco, por ejemplo, y nosotros esperábamos que eso aumente durante la pandemia, pero fue lo contrario, porque estando en su casa ellos no podían comprarse un alfajor en el kiosco del colegio. Entonces, nos pareció importante, por ejemplo, resaltar eso, porque se está implementando los kioscos saludables dentro de los colegios en donde venden ensalada de frutas y verduras, en vez de ofrecerle a los chicos un alfajor, que también viene acompañado toda la ley de etiquetado, en donde pudimos observar que a muchos les interesa aprender a leer las etiquetas de los alimentos. Yo te iba a decir algo, Giselle, cuando vos empezaste a hablar, yo dije, bueno, acá el porcentaje de hidratos de carbono va a subir en forma significativa, y la verdad cuando mostraste los datos me sorprendiste. Nosotros también nos sorprendimos muchísimo, incluso cuando empezamos a leer las tablas, hicimos el análisis en el software, nos sorprendimos y fue una buena sorpresa. De todas formas, sí, comparando con otros estudios de otros... en América Latina, sí, por ahí se vio, es como una tendencia de que no aumentan y disminuyen el consumo por ahí no hay un gran cambio significativo en el consumo de los hidratos de carbono, claro, pero tampoco en las frutas y verduras. Nosotros en el nuestro pudimos observar que disminuyó, pero en estudios realizados en Europa, por ejemplo, tal vez ellos ya tienen otra costumbre de alimentación que es otra dieta, en general, claro, no consumen. Es otra dieta diferente. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo piensan seguir? Que imagino tienen unos datos muy lindos como para dejarlos acá, así que deberían seguir. En un primer momento la idea era poder volver a hacer la encuesta para compararla con una nueva corte de post-pandemia, pero ahora pensamos en agrandar esta muestra. También puede ser un sesgo que al pasar ya tanto tiempo del periodo de aislamiento, los chicos ya no se acuerden de esa diferencia que comía antes, que comía durante el periodo de aislamiento, que eso es algo que hacemos hincapié, no es como el periodo de pandemia, sino el periodo en donde claro, estaba el confinamiento obligatorio. Claro, claro. Entonces puede ser un sesgo que ya no se acuerden esa diferencia. Pero bueno, la idea sería agrandar la muestra, poder mejorar el estudio y poder hacer una nueva corte para seguir el hilo de lo que fue la prepandemia, el periodo de aislamiento y el pospandemia. Muy bien. Bueno, nada más, de mi parte nada más. Otra vez les felicito a ustedes, a los asesores. La verdad que también la presentación oral fue muy clara y se nota que... Me puse un poco nerviosa, me trabé en algunas palabras. No, esté muy bien. Muchas gracias a los autores por la presentación y al jurado por los comentarios y las preguntas. Gracias a todos por participar del Congreso y les felicito y nos estamos viendo. Muchas gracias. ¿Entramos y salimos de nuevo? Digo, porque a las 3 tenemos otro. Sí, para la próxima, ¿cuál sería? ¿Tenéis el título? Porque son dos links distintos, así que... ok, listo. Entonces entramos y salimos. Sí. Listo. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Hasta luego.